Cristina de Oldenburgo y Austria nació en un día de noviembre de 1521 en la ciudad de Nyborg, en la isla de Fionia, en Dinamarca. Su padre fue el rey Cristian II de Dinamarca, Noruega y Suecia, y su madre fue la infanta española Isabel de Austria, siendo Cristina la quinta de los 6 hijos que tuvieron los monarcas. Sus abuelos maternos eran los reyes castellanos Felipe I, apodado el Hermoso, y Juana I, apodada la Loca. Y sus abuelos paternos eran los reyes daneses Juan I de Dinamarca y Cristina de Sajonia. Aunque su familia tenía sangre monárquica, su padre fue destronado al trono danés por los nobles, así que ella y su familia tuvieron que huir hacia los Países Bajos. Su madre murió en 1526 y quedó al cuidado de su tía María de Austria, quien había sido reina de Hungría y para ese entonces regente de los Países Bajos. Fue criada como lo había hecho su madre años atrás, ya que ella creció sin sus padres en los Países Bajos, bajo el cuidado de Margarita de Austria, en tierras neerlandesas. Recibió una muy buena educación, aprendiendo equitación y la caza. Y como sobrina de reyes, reinas y emperadores, la tomaron como una buena herramienta para una alianza. En un primer momento se discutieron algunos príncipes, hasta que llegó el duque de Milán, Francesco II. El 23 de septiembre de 1536 se casó por poderes en Bruselas. Unos meses después de este matrimonio, a distancia, llegó a la corte milanesa en mayo de 1534 y poco después se celebró la boda en persona. Ella tenía 12 años y él 39. A pesar de la gran diferencia de edad, se llevaron bien. Se sabe que fue muy popular en Milán. Ella y su primer esposo Francesco no llegaron a tener ningún hijo, ya que Francesco era muy débil y enfermizo y Cristina era muy joven. Finalmente quedó viuda en 1535 y el ducado se anexó al Sacro Imperio Romano Germánico. Se quedó en Milán hasta que se le empezó a buscar un nuevo pretendiente para las alianzas. Se contemplaron algunos personajes, pero no se llegó a nada, y en 1537 volvió a los Países Bajos, quedándose en Bruselas, donde guardó estricto luto. El rey Enrique VIII consideró casarse con aquella princesa, pero rápidamente Cristina lo descartó porque había desterrado a su tía abuela, Catalina de Aragón. También había recibido propuesta de matrimonio como la del duque de Cleves Guillermo, por el duque de Bedon Antoine, pero ninguno de ellos llegó a ser su esposo. Se dice que Cristina le llamó la atención el príncipe de Orange, René, aunque no se casaron ya que el rey Carlos I de España no lo permitió y en vez comprometió con Francisco de Lorena. Fue muy cercana a su única hermana, Dorotea. Junto a ella intentó persuadir a su tío Carlos a no hacer ninguna alianza con el rey de Dinamarca y apoyarlas en el intento de volver al trono danés a su familia, pero no lo consiguieron. El 10 de julio de 1541 se casó con Francisco, quien para ese entonces era duque de Bar. El 18 de febrero de 1543 nació un niño que se convertiría años más tarde en Carlos III de Lorena. En 1544 su esposo se convirtió en duque de Lorena y ella se convirtió en su consorte. Ellos eran una buena pareja, compartían intereses, aparentemente fueron felices. El 20 de abril de 1544 nació Renata, quien sería duquesa de Baviera. El 24 de mayo de 1545 nació una niña, que se llamaría Dorotea, en honor a su hermana la electriz del Palatinado. Ella sería duquesa de Brunswick-Luneburgo-Kallenberg. El 12 de junio de 1545 murió su esposo Francisco y ella se quedó de regente de Lorena, ya que su hijo Carlos aún era muy pequeño. Después del fallecimiento de su esposo hubieron varios pretendientes, pero ella negó a todos. No quería volverse a casar. En 1552 el ejército francés invadió el ducado y se llevaron a su hijo Carlos a la corte real y le quitaron la regencia a ella. Tuvo que abandonar el ducado. Huyó junto a sus hijas al Palatinado, donde se encontraba su hermana Dorotea, y después en Bruselas. Tuvo un papel muy importante entre las negociaciones entre su familia Habsburgo y Austria y entre Francia, ya que estos estaban en guerras. En 1559 su padre murió. Su hermana heredó el reclamo danés, aunque renunció a este
y ella se autoproclamó reina de Dinamarca, Noruega y Suecia. En un primer momento hizo una alianza entre el rey Eric de Suecia, pero no tenía apoyo ni del Sacro Imperio Romano Germánico, ni de los Países Bajos, ni de España. Nadie la apoyaba. En 1580 su hermana murió. El 10 de diciembre de 1590 murió a los 69 años en el señorío de Tortona, en la provincia de Alessandria, en el ducado de Milán, en la actual Italia, y su cuerpo descansa en el convento de Cordeliers en Nancy, en Francia.